de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, Hoy en la Historia. Ayer hablábamos de la dictadura de Porfirio Díaz en México, que fue el vencedor de una guerra, verdadera guerra que hubo en México después de Benito Juárez, y Porfirio Díaz se alzó con el poder y con todo el poder. Porfirio Díaz dicen que era mestizo, otros dicen que era indio, el indio Porfirio Díaz. No importa, lo cierto es que llegó a la presidencia de los Estados Unidos mexicanos y apretó hasta lo indecible. Él quería desarrollar a México y para desarrollarlo necesitaba capital extranjero e invitó capitales de los Estados Unidos. Desarrolló una red ferroviaria, pero que dicen que no le servía a los intereses de México, sino a los intereses de los que construían los ferrocarriles, que terminaban siendo por cuenta del Estado a unos precios altísimos. Pero la verdad es que empezó un proyecto de desarrollo económico de México que tuvo grande éxito. Y para eso había que imponer disciplina. Y esa disciplina fue lo que le valió a Porfirio Díaz o a sus seguidores hablar del pan a palo. Pan a palo quiere decir que había que repartir pan, que había que producir riqueza, así tuviera que utilizarse el palo. Porfirio Díaz gobernó 4 años y le entregó el gobierno a un amigo suyo, a González, quien siguió los pasos de Porfirio Díaz, pero no tanto, y Porfirio Díaz volvió a la presidencia de México, donde estuvo más de 30 años. Y en esos 30 años impuso un régimen feroz, no tenía ninguna reticencia para ejercer la violencia que tuviera que ejercer, se sentía amo y señor de la situación y efectivamente lo era. Cuando aparecían conflictos en algún lugar de México, él amenazaba. Si el conflicto era de orden político, amenazaba con el ejército. Si él era de orden militar, amenazaba con el poder político. Lo cierto es que manejaba las cosas maravillosamente, se hacía reelegir una y otra vez, y así llegó prácticamente al año de 1910 con el poder absoluto, y nadie tenía duda ninguna de que Porfirio Díaz seguiría gobernando o reinando en México. Pero vinieron los años y Porfirio Díaz, que era un hombre bastante ignorante, dicen los historiadores que no sabía escribir correctamente español, porque él venía de unas tribus donde no se escribía español correctamente y él no sabía gramática castellana. Era pues un hombre de una ignorancia manifiesta, de un gran olfato político, de una gran decisión, una gran capacidad militar, y entonces la gente entendía que Porfirio Díaz estaría ahí hasta que se muriera. Pero las cosas empezaron a cambiar y empezaron a surgir sentimientos de protesta, y esos sentimientos de protesta fueron dirigidos contra los que estaban rodeando a Porfirio Díaz, que se llamaban los científicos. Los científicos eran unas personas que estuvieron dedicadas, y al principio de muy buen grado y con grande éxito, a desarrollar el país de manera científica, pero pronto también volvieron las corruptelas no tan grandes como las que había vivido México en otras épocas, porque México fue el país de las grandes corruptelas públicas. Pero aquí estamos con una nación que empieza a sublevarse, que no tenía por dónde sublevarse, que cualquier sublevación que se intentaba era brutalmente aplastada por Porfirio Díaz, hasta que surge en la vida política de México el señor Madero. Madero era un hombre pequeñito, de un poco más de 1,50 metros de estatura, que se había educado en Europa y en los Estados Unidos, miembro de una familia donde no le pusieron mucha atención y que era una familia muy porfirista. Pues Madero empezó a ejercer influencia muy grande en muchos lugares de México, con sus prédicas exigiéndole al gobierno que estaba bien,
que eligiera Porfirio Díaz, pero que el vicepresidente fuera elegido libremente por el pueblo. Tuvo una entrevista con Porfirio Díaz. Las cosas se complicaban cada vez más y empezaron a surgir fenómenos que hicieron que Madero, que estaba refugiado en los Estados Unidos porque le estaba yendo muy mal en sus prédicas y en sus ataques a Porfirio Díaz, se encontró con que surgieron unos jefes entre militares y jefes bandidos que empezaron a cambiar la historia. Y estamos hablando de Pancho Villa. También intervino Orozco, estaba Zapata, estaba también Venustiano Carranza, es decir, que estamos en los albores de la Guerra Civil Mexicana, que tenía como figura central, como figura política, a este Madero, a este hombrecito tan pequeño y que Porfirio Díaz entendió tan insignificante y que se convirtió en el hombre clave de la Revolución Mexicana. Los indios y los campesinos habían sido muy maltratados, las tierras habían quedado concentradas en pocas manos. Se decía que toda la riqueza de México al término del gobierno de Porfirio Díaz estaba concentrada en 3,000 personas que eran las dueñas de todo, las dueñas del país, y entonces es un estado de cosas insostenible que pone a México al borde de lo que sería la primera gran revolución social del siglo XX en ninguna parte del mundo, la Revolución Mexicana, que costó ¿cuántos muertos? También hablan de 1,000,000 de muertos, pero no es el tema de ahora. El tema es que Porfirio Díaz se vio derrotado, marchó de incógnito a Veracruz, se montó en un buque y se fue para París. Allá en París murió en el año 2015, 3 años después de su fuga, en los que dicen algunos escritores que tuvo tiempo para pensar en lo que ocurría en México y agregan que seguramente se confirmó que a México había que manejarlo como él lo manejó, rígidamente, duramente, a palo, como decía también de manera muy ilustrativa. Porfirio Díaz, 34 años de poder en México, el porfiriato, toda una manera de entender la vida política basada en la inversión extranjera, inversión americana, inversión francesa también que llegó, inversión española, los gachupines que también tuvieron parte dentro de ese proceso de un enriquecimiento, por lo menos de las grandes empresas, por lo menos de las 3 familias que se apoderaron de México y que crearon una situación social que resultaba insostenible. La Iglesia, como lo dijimos, en unas posiciones ambiguas que le hicieron perder la gran oportunidad de ponerse del lado de las causas populares, que eran muchas y en muchos aspectos muy legítimas. Porfirio Díaz, en el año 1912, sale de México por Veracruz, llega a París, donde muere tranquilamente sin que le pasara nada. 1,000,000 de mexicanos no morirían tranquilamente después de la Revolución Mexicana que dejó, cuyas bases dejó sembradas Porfirio Díaz, el hombre que creó todo un estilo, toda una forma de gobernar, toda una parte fundamental de la historia de México, el llamado porfiriato. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 9 de la mañana, 5 minutos.